Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, Uruguay. Gracias a Cecilia Bonilla Lima, nos permite una ventana por Universo de Luz para salir a todo el mundo de Internet. Así que, y hoy estoy doblemente feliz y además por dos veces, porque tengo mis dos hermanos de alma, porque yo así lo siento, Nick Loizaga y Patti Sandoval. Muy buenas noches, Patti. Muy buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Gracias Gracias. miles por esta invitación. Muy buenas noches, Nick. ¿Cómo estás, mi querido Juan de Dios? Gracias por la invitación. Igual es un placer estar por acá contigo y con toda la gente que se sume a este espacio. Muchas gracias, Nick. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial que a mí siempre me gustó y es la posibilidad de poderlo comentar hoy, que es eh, el curso de milagros y la ley de uno y los sincronismos que tienen ambos, porque al final mi conclusión es que todo el mundo habla de lo mismo de formas diferentes, ¿no? Hay algo que me hace mucha gracia que dicen, oye, es que fíjate, fulano sí que lo está pasando mal. Oye, espera un segundo. Todos vivimos lo mismo, lo que pasa es que cambian los actores, pero bueno, eso, eso es, y eso es como lo siento yo también, ¿no? Buenas noches. Oye, ¿por dónde empezamos? El que queráis. Pues Démosle por el curso, me parece, si me permites, corazón, porque creo que es, de hecho, un poco antes que la ley del uno. pues la verdad es que el curso de milagros es así como es la ley del uno de estas sabidurías que son como tan abarcadoras, todo abarcadoras, eh, que nos dicen de mil formas lo que ya sabemos, pero la invitación total siempre es a ir adentro, ¿no? A comprender que definitivamente todo sucede adentro y que nada es afuera. El curso de milagros, para quien no sepa, es un libro que consta de tres libros. Bueno, yo lo tengo aquí con muchas cosas adentro porque trabajo con él constantemente y ya está así súper desleído. Pero este es el curso de milagros, es como, parece como una Biblia, pero eh, realmente es muy agradable de comprender una vez que ya empiezas a hacer como algunos pinitos en alguna comprensión, aunque dice por ahí Ruby que es una eh, Estudiante de... estudiante, como todos, de un curso de milagros, que el curso siempre puede incluso convertirse en un oráculo. Nunca terminamos de estudiarlo, de leerlo, de entenderlo. Y siempre es una sabiduría en lo que sea que queramos abordarlo, nos trae verdad. Este libro está compuesto por tres libros. Está el libro de texto, que es el primero, que como se entiende, pues es texto. El teórico, ¿no? siguiente, la parte teórica del libro exactamente. Luego viene el libro de ejercicios, que pues es un libro que trae 365 lecciones. La idea es que es una por día, pero realmente no hay un deber ser. El mismo libro dice que si tú haces perfecta introspección de una lección en una semana y quieres trabajar una lección por semana, puedes hacer una lección por semana. Si de pronto lo haces al ritmo que sienta tu ser, porque esta la entendí en 2 días, esta la entendí en 3 o esta la entendí en uno, está perfecto. O algunos más psicorrígidos como yo cuando empecé este proceso. em, yo decía, como me conozco y además tuve tanta resistencia porque la verdad lo tomé y lo solté muchas veces, eh,
si no empiezo a hacer, como son 365 y no empiezo a hacer una por día, no lo voy a hacer. Entonces empecé 1 de enero del 2020 mi primer abordaje serio y con toda la intención del curso de milagros a hacer el libro de ejercicios. El libro de ejercicios, como dice el mismo Jesús en la introducción, es el sustento principal del curso de milagros, porque un curso de milagros es experiencial. Un curso de milagros, una vez que lo tomas y empiezas a comprenderlo y empiezas a interiorizarlo, es una forma de ser, de vivir, de existir, de observar, de ponértelo en tu vida, en las situaciones, en lo que observas, en absolutamente todo. El tercer libro es el libro del manual para el maestro. Se supone que el manual para el maestro lo empiezas a abordar cuando ya te has leído el libro de texto, al menos una vez has hecho las 365 lecciones del libro de ejercicios y pues ya en ese punto tienes algo de entendimiento de qué va. Y digo algo porque yo ya he hecho el libro de ejercicios 4 años seguidos y te digo que todo el tiempo estoy encontrando Nuevos significados. nuevos significados, sí. O sea, esto es un proceso que no termina y que además es hermosísimo porque es como esta misma, es que necesidad es una palabra tan fea. Pero fue la primera que se me vino, es más como este deseo genuino del ser de, de, de empezar a reconocerse y a medida que se reconoce más y que se identifica más o más bien que se desidentifica más y que desaprende más de todo esto que, mm, que tenemos tan introyectado en esta dualidad, eh, pues empiezas a hacer diría mi uno favorito, unas comprensiones vuela cerebros que quedas así como, wow, y de esto va. Y cuando te pasan en la vida, cuando las estás viviendo, cuando estás en medio de una situación y ahí eliges empezar a comprenderlo, pues se hace todavía mucho más maravilloso. El libro como tal, realmente no tiene un deber ser. Como dije, yo intenté hacerlo por el de texto, lo solté como 3 o 4 veces porque dije, eso no es para mí, yo no entiendo eso de qué va, está re loco, se la fumó Jesús ahí con su canalización. Y al final de la historia dije, pues me lo regalaron porque llegó a mí por regalo después de que pues, se me aparecía por todas partes y ya era como, oye, ya está bueno como que te lo compres, ¿no? Y cuando fui a comprarlo, todavía tenía la excusa y dije, no, mejor espero porque no es tan económico, no es un libro barato. Entonces dije, no, 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 tengo el dinero ya. En este momento tengo otras prioridades. Y ese día, antes de salir de la librería, la persona con la que había ido a ese centro comercial a encontrarme se devolvió de casualidad, digo, a entregarme a regalarme el libro. Oye, Pati, mira, yo quiero hacerte un regalo porque me has colaborado con muchas cosas. Ese libro que tienes en la mano, ¿quieres ese libro? Y yo, bueno, y entonces me regaló el libro. Y como digo, no tiene un deber ser. Yo lo empecé por el libro de ejercicios. He ido abordando el libro por capítulos. Inicialmente lo hacía así como por pedacitos y leía una parte y luego otra. Ahorita en pro también de este mismo deseo genuino que nace de uno, de querer hacer mayores comprensiones, pues cada vez quieres leerlo más, cada vez entiendes, digo yo entiendo.
Eso es una Presunción. presunción, sí, Pero ahí vamos, ahí pero vamos. ahí vamos en el proceso. Em, pero sí es muy maravilloso el proceso. Este libro es un libro canalizado, como todos los libros, creo yo, que hablan de estos temas de dualidad. Em, este libro eh, lo canalizó una psicóloga que además era atea. Ella no creía en absolutamente ninguna doctrina, no profesaba nada y empezó a escuchar esta voz en su cabeza que no entendía, obviamente siendo psicóloga con el cuestionamiento de, ahora sí me la fumé, me estoy volviendo loca. Eso en palabras de Patty, ¿no? Y Helen Schucman se llama ella. Y Helen Schucman trabajaba obviamente en un espacio donde habían más personas del gremio de salud, entre ellas William Tedford. Y William y ella tenían una relación, a pesar de que trabajaban juntos, bien intensa, o sea, era súper tensa su relación. Y en medio de este tema, ella se preguntaba, pero ¿por qué carajos no podemos tener una relación amable y llevarnos bien? Pues si finalmente trabajamos juntos, ¿por qué no nos podemos hacer la vida más simple? Y esta voz que ya era cada vez más frecuente, le contesta, la respuesta es un curso de milagros. Y empieza ella decide ella por iniciativa propia contarle a William lo que le estaba pasando y él le dice, pero ¿y qué? O sea, te está pidiendo, la voz te dice que te mates o que te tires por un precipicio o te dice cosas que de pronto te ponen a pensar o qué te dice. Y ella no, pues la verdad es que me habla un resto de cosas que no entiendo ni la mitad. Eh, y, y pues no me he permitido escucharlas o atenderlas porque me asusta. Y él le dijo, pues escúchala, escúchala, de pronto tiene algo que decirte y una vez te lo diga, se va. Perdón. Efectivamente, efectivamente ella hizo caso, le hizo caso a William y empezó a transcribir con taquigrafía, como le indicó esta voz, que más luego supo que era el Maestro Jesús, todo lo que le dictaba. Y como él mismo dice, no es el mensajero, es el mensaje. Y la magia empezó a suceder. Entre ellos dos se generó a raíz de este proceso, porque ella transcribía en taquigrafía todo lo que la voz le dictaba. Este dictado duró apenas 7 años. Y, y él era el que iba como dándole orden y organizando. Y una vez ya lo hicieron, en este momento se me vuela el tercer personaje, pero él fue quien hizo toda la organización ya formal para poder hacer la publicación de un curso de milagros y que se convirtiera en lo que es hoy en día, que es una publicación hecha por la editorial Inner Peace, oficialmente Inner Peace. Hoy en día ya hay muchos libros que ayudan a dar como un atisbo y un acercamiento para quien de pronto de entrada sienta que el curso de milagros es muy, muy ladrilludo, no lo entiendo, me cuesta, están locos, eso de qué va. Hay libros maravillosos que pueden ayudar un poco a como aterrizar o a preparar el espíritu para que no nos demos tanto látigo cuando empezamos y no entendemos nada. O personas maravillosas que con toda la humildad también ayudan a que lo vayamos aterrizando, conociendo, comprendiendo y todo. Nada, simple, yo es Muchísimas simplemente gracias. el conteo de la experiencia. Creo que eso es lo que hacemos, la verdad. Esto es un contar la experiencia, porque realmente, aunque el mismo curso dice que la definición de maestro es hermosa y el maestro es el que se lo pone.
El maestro es el que lo vivencia. El maestro es el que inspira, el que con su ser, con su ejemplo, con su vida, con su estar, se hace inspiración para cualquier persona que tenga presencia en su vida. Entonces, maestro es una palabrota, por eso hablamos de estudiantes todo el tiempo, porque realmente en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, Pati, por la introducción. Una cosa me ha quedado clara, así para un poco dar un poquito de humor al tema. Lo que tengo claro es que no sirve hacer un ejercicio, una lección de ejercicio al año porque No funciona. No funciona. El no, mismo curso dice que lo único, lo más importante es esta pequeña dosis de buena voluntad sí, que con ella se va adelante en todo y entonces es un día a la vez, no importa. De hecho, dice cuando no lo retomas como yo lo hice, el de ejercicio es una lección por día. No importa si estás una semana con la misma lección, pero lo que sí pide el libro, o bueno, lo que sí sugiere el Maestro Jesús, porque esto no es obligación, aunque ya explico por qué dice esto es un libro obligatorio, pero ya explico de qué va lo obligatorio. Lo que sí pide es constancia, disciplina, realmente esta pequeña dosis de buena voluntad de querer ir. Así al principio te raye la neurona y no entiendas un carajo de qué va. Es la intención genuina de querer ver, de querer ir un poquito más allá. Y este obligatorio precisamente es porque lo más maravilloso de este camino espiritual cuando elegimos empezar a andarlo es que no hay pierde. O sea, tarde o temprano, todos vamos Para allá. a despertar. sí, Todos sí, vamos sí. a despertar. Mm. Que tú elijas hacerlo antes, después, en una encarnación, en dos, en tres, en cuatro, o quién sabe en cuántas, no importa. El rollo es que no está mal y es elección de cada alma hacerlo en el tiempo y cómo decide. Sí, eso se suele decir libre albedrío. Y eso es Exactamente. lo maravilloso de este mundo y lo maravillosamente jodido porque cada uno hace lo que le da la gana. Así que, pero bueno, sirva también, sirva también. Bueno, pero decía lo del humor porque antes de hacer una lección por año, acuérdate que son 365. Si tienes pensado vivirlo, pues bueno. Pues tal vez estaría un poquito Ahí, difícil. ahí es donde aplica lo de las múltiples reencarnaciones para poder ir armando eso. Sí, sí, sí. Bueno, oye, y otro apasionado, me refiero, y luego haremos el sincronismo, donde sale, es Nick con la ley del uno. Lo sé que llevas ya años con ello. Eh, Danos una pequeña introducción también como ha hecho Pati. Seguro que sí. Fíjense que hablar de la ley del uno necesariamente pues nos hace hablar de las personas que estuvieron como involucradas en este proyecto, que ellos, lo más maravilloso del asunto es que no tenían ni siquiera idea de que también iban a vivir esto. El proyecto está liderado, ¿Por qué será que siempre escogen a los que no tienen pero ni idea de qué va el rollo? pero hay situaciones muy sincrónicas que en un ratito más yo creo que podemos subrayar. A mí no se me olvidan, se los juro, porque lo que yo veo en ambos casos de entrada es mucho amor. Total. El hecho de que Helen se haya planteado, por ejemplo, esta pregunta de por qué me llevo tan mal con mi compañero, o sea, ¿por qué no hay una buena relación aquí? Yo creo que eso en sí mismo está hablando de amor, porque podría Total. haberle no importado, pero le importaba. Y a partir de esa pregunta se suscita la canalización del curso de milagros, ¿no? ¿Casual? Yo pienso que no. Y ahora, en el caso de la ley del uno, acá el líder, llamémosle así, del proyecto, se llamaba Don Elkins. Él era catedrático. Él era una persona muy preparada, incluso me parece que dirigió la escuela de posgrados en alguna universidad de Alaska. Era una persona muy preparada, pero también
andaba muy fascinado con el fenómeno ovni, que por cierto ahora está también como, es un tema caliente, llamémosle, ¿no? Entonces él estaba como muy llamado o atraído por estudiar esta cuestión del fenómeno ovni y los extraterrestres y etcétera. Al grado que nada más imagínense, se metió a estudiar la carrera de piloto, o sea, él ya teniendo su vida hecha, se metió a estudiar la carrera de piloto y después a trabajar como piloto con el único objetivo de tener más tiempo libre, no tener el típico trabajo de todo el día en la universidad, sino más bien tener mucho tiempo libre para poderlo dedicar a esta investigación. Y junto con Carla Rueckert, que se convierte también sin esperarlo, y ahorita les voy a decir por qué, en la que canalizó a una entidad que fue la que brindó toda esta información. Les voy a platicar en un momento quién es la entidad y esto. Carla era estudiante de la misma universidad. En algún momento se une a Don a ser como una especie de asistente y a estar investigando esta cuestión del fenómeno ovni, incluso a trabajar directamente con gente que declaraba haber sido abducido. Y al estar haciendo estas investigaciones, se dieron cuenta que, que muchas de las personas que decían tener contacto o de haber sido abducidos o qué sé yo, mencionaban cuestiones de comunicación telepática y de que entrando en un estado meditativo tenían contacto con estos seres extraterrestres. Y entonces, pues Don Elkins hizo lo propio. Empezaron a estudiar, investigar, pero también tener prácticas de meditación. Incluso armaron un grupo. Poco antes de contactar a la entidad que canaliza esta información, se une una persona que también es clave, porque el grupo era los que canalizaron la ley del uno y se dedicaron a esto fueron 3 personas, pero el grupo era más grande. Cuando entra una persona que se llama, y él vive todavía, Carla y Don ya no, pero Jim está vivo, Jim McCarthy, se une a ellos porque él también eh, tenía mucha curiosidad con relación al fenómeno ovni, y de hecho él seguía un poco el trabajo que hacía Don Elkins y Carla, ya los conocía, los ubicaba, los había escuchado en radio. Entonces llega un momento a donde se conocen, se hacen amigos y Jim se une a este grupo. Y una vez que está Jim unido, muy poco tiempo después de que se une, de pronto en una sesión a donde estaban meditando y tratando de canalizar, se presenta una entidad que primero intenta entrar por una persona, no puede, está buscando como el canal adecuado, hasta que justamente encuentra a Carla, y voy a abrir un paréntesis para decir, Carla era una cristiana evangelista, era muy creyente, muy religiosa, y sin embargo iba, digamos, comprendiendo un poco de qué se trataba esto al acompañar a Don Elkins en su investigación, y resulta ser que entonces en esa primera sesión donde se presenta esta entidad, Carla es quien mejor lo canaliza, quien conecta con esta entidad o esta entidad con Carla, y entonces se presenta diciendo, somos Ra. Y cuando dice esto, Don, que estaba consciente y que era el que se convertiría a partir de ese momento en el cuestionador, la persona que formulaba las preguntas, pues hace la pregunta que yo siempre digo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho, yo creo, ¿no? Y es, ¿Ra? ¿Ra, el dios del sol de los egipcios? Y contesta esta entidad, sí soy la entidad que estuvo en contacto con aquel pueblo, pero no soy ningún dios de nada. Y a partir de ahí se genera un proyecto que duró de 1981 al 84, a donde se hicieron más de 2,600 preguntas en diferentes sesiones. Me parece que son 106, alrededor de 106, 110 sesiones. Y la información que da Ra, insisto, entre el 81 y el 84 es vuela cerebros, porque habla de filosofía, de ciencia, de cosmología, de historia, obviamente, el fenómeno ovni también, de espiritualidad, de muchísimas temáticas,
pero un aspecto muy interesante, y todo esto está documentado, pues, o sea, no es que se le haya ocurrido a nadie, es que dentro de la información que brinda RAP, que podríamos considerar incluso física cuántica, por ejemplo, menciona cosas que la ciencia oficial no sabía en ese momento ni habían sido aceptadas y que en el transcurso del 84 al día de hoy se han ido descubriendo y aceptando y que incluso ahora pues no son tan extrañas para nosotros, pero en aquel momento nadie las sabía y Ra las entregó. Y sí es cierto que una de las diferencias que tendría la ley del uno contra el curso de milagros es, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje sería una diferencia. Sí, La ley del uno es un lenguaje muy mental, muy frío, muy al grano. Yo lo identifico como con una energía más masculina. El mensaje de Jesús a través del curso de milagros es un lenguaje más, no sé, metafórico, más que no, incluso... perdóname que te Dale, dale, interrumpa, no, dale. no, ni siquiera, no, ni siquiera metafórico, sino más bien sí como muy poético, es muy shakespeariano Sí, para sí, hablar. Pero si empiezas a comprender, probablemente más que metáforas usa algunos símbolos, eso sí, es también. muy simbólico. Sí, Mm. y a mí, por ejemplo, el curso de milagros se me hace justo que tiene como por esto que también habla Patti, como probablemente una energía más femenina. Sin embargo, y también esto lo tengo que subrayar, mi querido amigo, porque cuando empezamos el programa, no sé si ya estábamos transmitiendo o no, pero mencionaste algo como de que es la misma historia. Ra incluso lo dice, en alguna sesión, en alguna canalización, Ra dice, solo hay una historia por ser contada. Total, así es. Entonces, justo es parte de lo que, de hecho, creo yo que de alguna manera ella seguir el curso de milagros y yo la ley del uno, en aquel tiempo a donde físicamente no estábamos en el mismo sitio, sino ella en el otro lado del mundo y yo acá, y de pronto teníamos alguna charla, algún encuentro por ahí, algún mensaje en el WhatsApp o qué sé yo, y que platicamos de esto que nos apasiona a los dos, justo empezamos a notar estos puntos de encuentro de, es que el curso de milagros dice tal cosa y yo le decía, ah, sí, claro, Ra lo menciona de esta manera y hemos ido como uniendo eh, los conceptos o entendiéndolos desde las dos perspectivas, pero que es lo mismo, que hablan de lo mismo y que también te diría yo creo que esta unión también tiene que ver con esa sincronía que tienen Sí, total. estos Adicional libros que o estas yo pienso canalizaciones. también que en esto que menciona Nico es muy valioso rescatar que había, por ejemplo, para mí, hasta no estar aquí juntos, yo no entendía algunas cosas con mucha claridad. Y en el momento en que él me las explicó desde la perspectiva de la ley del uno, o sea, El clic fue como y si, viceversa, ¿eh? sí, Y viceversa sí. también. Y yo quiero agregar esto también porque creo que sería un aspecto como distintivo quizás de la ley del uno. Ra, al ponerse en contacto, uno de los mensajes reiterados que tiene es que a él le interesa solamente hablarnos, compartirle a Don, a Carla y a Jim. ¿Qué tengo que decir? Don se convierte en el preguntador, en el cuestionador, Carla en la persona que lo canaliza y Jim se convierte en el escriba. Más adelante, Carla y Jim se acaban casando. Y otra cosa que hay que subrayar, que por eso les decía de, por ejemplo, quizá la primera sincronía, sería que yo estoy seguro, no lo he leído pues en ningún lado, pero sé que fueron grandes amigos los tres, pero yo estoy seguro que Carla admiraba a Don. Por eso Carla fue a trabajar con él, porque admiraba lo que hacía, lo tenía en este lugar de admiro lo que quiere investigar, cómo se desenvuelve, porque él era profesor catedrático de la universidad. Luego entra Jim, que también los admiraba, como yo ya lo dije, él era fan de su trabajo, se convierte en su amigo y comienza a trabajar con él.
Después Carla y Jim se casan y acaban compartiendo el resto de sus vidas juntos. Bueno, Carla fallece porque estaba enferma, tenía de hecho varias complicaciones, una de ellas artritis de salud, pero acaba falleciendo. Y yo calculo que ahí también hay una evidencia que es muy palpable y es que los tres se amaban. Entre ellos los tres se adoraban y se amaban al grado que el primero que fallece es Don, y cuando fallece Don también sucede algo que a mí hay veces que hasta me emociono lo suficiente que literalmente me tengo que aguantar las lágrimas, porque cuando Don fallece, en automático dejan de canalizar a Ra, se pierde el contacto con Ra. Y lo consiguen otra vez contactar, pero a mí me parece esto hermoso, porque consiguen canalizar a una entidad de quinta densidad. Ra había descrito que él era de sexta, entonces conciben o logran canalizar a una entidad que se llama Kuo, de quinta densidad, y a través de Kuo vuelven a contactar a Ra. A mí de verdad que se me hace un nudo en la garganta porque siento como si la conciencia se estuviera estirando entre dimensiones para alcanzarse y para tocarse, pero con esta característica como un denominador y que es el amor, a final de cuentas, ¿no? Entonces, así es como logran después, ya que Don no está, contactar a Ra. Muchas gracias, Nick. Cosas. Yo conocí a Don no por la ley del uno, sino porque era un informante de David Wilcock, ¿sabes? Claro, Era un informante de él y David Wilcock le encantaban los temas de los extraterrestres, los ovnis, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo conocía. Además, creo que participó y si no participó, estuvo muy al tanto del proyecto Montauk, que era los viajes en el tiempo, bueno, en fin, varios, y lo conocía por eso, pero no lo relacionaba, ves lo que son las cosas, con la ley con del... la ley del uno. Claro. Y, y fíjate, Juan de Dios, David Wilcock es una de las personas más conocidas que promueven la ley del uno, porque la ley del uno no es tan conocida, lamentablemente, porque está llena que era lo que iba a comentar hace rato, que aunque Ra le preocupaba y su objetivo era comunicar la ley del uno, él contestó que mientras no violara el libre albedrío de la humanidad, de Don Elkins, de Carla y etcétera, él podía contestar cualquier cosa. Y entonces Don, siendo una persona con doctorado y un investigador nato, pues literalmente aprovechó el tiempo y le hizo más de 2000 preguntas. Y entonces está rodeada esta información de montonal de cosas que desde el curso de milagros serían parte de la ilusión y lo son, porque también Ra habla de lo mismo, pero nos aporta como, digamos, yo diría en términos coloquiales, pues nos da muchos chismes, ¿eh? Nos pasa muchos chismes para que al final nos sirven para ir armando este panorama completo. Sí, pero date cuenta, fíjate si es curioso, ¿eh? Nadie interviene en el libre albedrío de los demás, nadie, No, por nadie. supuesto. Fíjate, porque hemos hecho programas con el libre albedrío, ¿no? Es sagrado, o sea, y de hecho es tan sagrado que nadie interviene. Y de hecho, aunque no sea el tema ahora, pero bueno, de hecho, por haberse pasado y haber intervenido en el libre albedrío de la humanidad, ahora estamos recibiendo apoyo de fuera. ¿Me explico? Solo por Así eso, es. solo por eso. Nosotros solicitamos con el sentimiento de, oye, esto no puede seguir así, esto es un desastre, pero es que además faltaron el libre albedrío de la humanidad y entonces está ahí. Bueno, sigamos. Sincronismos, ya que habéis dado y vosotros lo conocéis perfectamente, sincronismos, ya habéis nombrado algunos, ¿no? Que es el mayor es que todos hablan de lo mismo, que lo dice Ra, pero de formas diferentes. Y a mí me viene una pregunta para los dos. Puede ser que sea lo mismo, digo el mismo fundamento. Puede ser que sea el mismo fundamento del por qué al mundo han venido profetas diferentes para hablarle a la gente en su idioma, me imagino, ¿no?
Pues para empezar, el Maestro Jesús ya vino, ¿no? Y estuvo aquí y dejó su legado y de hecho eh, se entiende que la Biblia fue pues su primera canalización. Lo que sucede allí claramente, y esto lo digo con todo el respeto y sin ánimo de agredir ninguna creencia, pero en lo personal pienso que en la Biblia hay mucha sabiduría, sí que la hay, pero también hubo, no sé, o hubo por ahí muchas manos de pronto que ensuciaron esa sabiduría. Y de entrada, esto que tú dices, yo creo que eso que tú acabas de mencionar, el libre albedrío, es el mayor identificador que en este camino de querer ir adentro y observar y de pronto si en algún momento nos resuena algún tipo de sabiduría como estas ancestrales, es súper importante que observemos en dónde se viola ese libre albedrío. Porque si uno observa el curso de milagros, si uno observa la ley del uno, se da cuenta de entrada que lo que hay ahí es un infinito amor y respeto por el ser. Eh, Desde todos los focos, de la forma en que lo explican, la delicadeza con la que tratan ciertos temas que además saben tanto Ra como el Maestro Jesús, que son susceptibles para nuestra humanidad, porque desde aquí no estamos preparados para comprender esto así de una sola. O sea, por eso la mayoría de las personas que abordamos esto, yo no sé si todo el mundo lo reconoce tan abiertamente, yo no tengo problema con decirlo, pero sí hay mucha resistencia de entrada precisamente porque esto es una invitación a observar el mundo desde la conciencia del ser. Y de entrada, pues aquí en este avatar y con este cuerpito, y a través de estos ojos, de esta boca, de estos oídos, pues de lo único que tenemos según nosotros en el personaje Patty, Nico, Juan de Dios, es esta comprobación certera de que esto es lo que veo, esto es lo que toco, esto es lo que está aquí. Entonces, esta es mi realidad, ¿cómo no va a ser mi realidad? Entonces, esa observación es súper importante porque cualquier maestro que se diga maestro, que pretenda comunicar cualquier sabiduría del ser, lo primero que va a hacer es respetar ese libre albedrío. Entonces, si vemos en la Biblia, por ejemplo, hay situaciones en la Biblia donde que yo con eso me peleaba mucho pequeña, donde, donde alguno de los profetas cuenta que no se hacía lo que Dios mandaba. mandaba y entonces se aniquilaba un pueblo completo. O sea, eso no tiene sentido. ¿Cómo si Dios es amor, pues puede haber un Dios castigador? Y desde mi percepción, desde niña, esta comprensión me hacía mucho ruido, pero muchísimo ruido. Bueno, y luego estudiando en colegio de monjas observé otras cosas en la religión que ya no me parecieron tan chéveres y que me ayudaron también a comprender muchas otras cosas más, que fíjate, nada es casualidad, realmente uno está donde tiene que estar cuando corresponde. Si de pronto no hubiese tenido esa escuela religiosa, probablemente pues no habría entendido muchas de las cosas que luego sucedieron y pues que me tienen aquí. Sí, pero yo más que nada la pregunta que os he hecho simplemente era porque está Buda, está los hindúes, los dioses hindúes, está Jesús, Sí, y entonces quizá han venido a decir lo mismo, pero con el lenguaje que ellos los entienden. exactamente. Por eso vino cada uno a un país diferente y con una Ajá. cultura diferente. Sí, porque es curioso. Si me permites, pero esto es solo una opinión, porque obviamente no tengo como la evidencia, ¿no? Y también me tomo en cuenta a mí mismo
reconociendo ciertas cosas y por lo tanto te contesto esto. Yo creo que uno tiene la información en el momento en el que la necesita, como la que corresponde a tu nivel. Entonces, eh, me parece que la humanidad obviamente ha tenido, digamos, cada día mayor información más al alcance. Es decir, lo que vino a enseñar, por ejemplo, el Maestro Jesús, que a muchos de nosotros no, resonamos con él ya de entrada por pertenecer a la cultura y haber nacido en los países a donde nacimos. El mensaje, por supuesto que es súper relevante y al mismo tiempo también es como el concreto, es como la versión práctica y más sencilla, ¿no? Ujú. Eh, si tú te pones a ver la ley del uno, por ejemplo, ese mensaje ahí está, pero también está como con ciertos añadidos, ¿no? Con otras explicaciones de lo que son, por ejemplo, las densidades de conciencia, para no ir muy lejos, de cómo es esta evolución en conciencia a través de las dimensiones, etcétera, etcétera, y que a final de cuentas nos explican muchas cosas y por lo menos a mí, claro, con Sí, razón esto y con razón lo otro, ahora entiendo. Esa información te aporta, claro. ¿Es necesaria para comprenderte? No. La más concreta es lo básico y lo suficiente. Entonces es como si tuviéramos también diferentes entregas. Me explico, y de pronto, pues en el momento en el que estábamos en jardín de niños, que seguimos estando, pero en el momento en el que estábamos en jardín de niños, pues teníamos una información así chiquita y muy concreta. Ya estamos en segundo grado de jardín de niños, bueno, ya nos dan un poquito más, ¿no? Y así se nos está brindando la información que nuestra propia conciencia puede ir manejando. ¿Sabes lo que me recuerda a eso? Te sonará, te sonará. Dice, los labios de la sabiduría permanecerán cerrados hasta que el oído del estudiante esté apto para recibirlo. Así mero, Sí, sí, tal cual, así es, sí. sí. así es. Oye, fascinante, de verdad. Además, me encanta ese tema, me encantan las coincidencias. Y bueno, y vosotros que sois estudiosos de los dos, seguro que habéis sacado un montón de coincidencias más, un montón de sincronismos. Eh, ya habéis hablado de que da una información muy concreta y luego da otra información más amplia para el que la quiera comprender y que respetan mucho el libre albedrío. Me ha encantado. Eh, más, porque sé que hay mucho más, claro, si no hemos ni empezado. Sí, sí, la verdad yo creo que podríamos hacer muchos programas hablando de esto, porque es de no acabar precisamente porque otra de las sincronías, pienso yo también, es que no es una sabiduría por allá lejana, inalcanzable, sino que en su lenguaje muy propio, tanto de la ley del uno como del curso de milagros, la intención clara de ambos, eh, de ambas conciencias, tanto Jesús como Ra, es precisamente que podamos hacer en esta dualidad las comprensiones para, pues para avanzar, para ir, es como si nos estuvieran haciendo así, como Sí. hágale, como es como un El papá empujoncito. que se para enfrente y le hace así al chamaco donde está la cámara, así, ¿no? Sí, sí, De sí, ven, ven, camina, camina, tú puedes, sí, sí, ven. sí, Así, así, literal, es eso, literalmente. es eso. Ajá. Yo voy a partir de aquí, yo sé que tú me vas a dar ahí todo el go desde la ley del uno, pero un curso de milagros tiene una premisa que está en la introducción. Eh, Creo que es es el postulado principal del curso de milagros. Dice literalmente, ¿qué postula? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Eso es todo lo que dice. Cuando tú lees eso por primera vez, por ejemplo, yo que venía de una escuela religiosa y que me venía peleando con ella,
De hecho, en contraposición total, luego entendí que ese en contra lo que hace es abonarle puntos a eso que no quieres. Entonces dejé de pelearme con eso y empecé a hacer muchas más comprensiones. Pero nada real puede ser amenazado. Es muy liberador de entrada. O sea, nada real puede ser amenazado, es nada, nada, absolutamente nada. Sí, El punto es que precisamente ahí es donde entra en juego la conciencia, porque solamente a través de la conciencia podemos observar esa realidad. ¿Qué es lo que permanece? Lo que es constante, lo que es omnipresente, omnisciente, existe y existirá y ha existido por los siglos de los siglos. Es el ser que somos. Y entonces cuando uno habla de eso, pues de entrada, yo creo que si me escucharan mis compañeros de la oficina cuando trabajaba en oficina, decir esto me levantarían algunos la ceja como, ¿Qué estás diciendo? Ahora sí se enloqueció esta Patti. sí, Siempre he estado un poquito loca, pero Ya ahora la sí perdí. está, ya la perdimos. Sí. yo, Por- no, no, Dale, no, que te lo digo, te lo iba a decir en español, es, oye, esta Pati que se ha fumado. literal, literal. Pero fíjate, Juan, que que es tan bonito este camino que empiezas a medida que vas haciendo las comprensiones también a ser un poco más compasivo, ¿no? Es como el primer síntoma, creo yo, que uno empieza a sentir en términos de conciencia, porque uno ha estado ahí también. Y entonces uno comprende pues sí, miércoles, y a mí vienen a decirme ahorita este carretazo, que nada real puede ser amenazado, que nada irreal existe y que en eso radica la paz de Dios, pues me quedo re loca de entrada porque no entiendo un cuerno. Y segundo, pues me cuestiono de qué es la paz de Dios. Y entonces, casualmente hoy, escuchábamos de qué va la vivencia del curso de milagros en esta dualidad. Y la vivencia del curso de milagros precisamente es la invitación a eso, a vivir la paz. Pero no es, dice Pellicer con mucha maestría. Yo amo sus ejemplos porque son así como al grano. Es como que eh, te quedaste dormido en la sala de tu casa, entraste en un sueño muy profundo, empezaste a tener una pesadilla, te creíste la pesadilla y se te olvidó que estabas sentado en la sala de tu casa y que estabas a salvo y que no había ningún problema y que todo estaba fine. Entonces, lo que pasa ahí es que cuando hablamos de la paz de Dios, pues pensamos como, uff, miércoles, sí, la paz, tengo que llegar a la paz, tengo que llegar a la paz. Respiraciones profundas. Y nada que ver porque no es la paz del personaje, no es la paz que Patty se pone o que intenta alcanzar en un momento de, mm, Meditación. sí, de meditación, sino es la paz que es Patty. La paz que ni siquiera es Patty, es la paz que es el ser Es antes que de es Patty. Patty, Es antes exactamente, de Patty. que es esta conciencia, unidad, uno, que somos todos, que es, por eso yo le digo mi uno favorito, porque es lo que siempre hablo en estos espacios del curso de milagros, siempre eres tú a través del otro, no hay más que tú. Imagínate si nos vivimos desde este pensamiento de que absolutamente todo lo que está ahí, todo lo que observan estos ojos físicos está puesto para ti, por ti, que realmente lo único que hace todo este teatro divino, diría la bruja filosófica, eh, todo lo que hace este teatro divino es entrenarnos para que
vayamos a mirar adentro y hagamos esta comprensión de que nada es afuera, todo es adentro. Y pare de contar. Y eso en la ley del uno está escrito de unas maneras tan majestuosas. Yo personalmente, y ahí te doy el go para cómo lo entendí yo ahí. En la ley del uno nos habla de las densidades de conciencia. Y las densidades de conciencia son una explicación hermosa, concreta, maravillosa y aterrizadísima de qué va este teatro divino. O sea, cómo es que realmente eres tú a través del otro, cómo es que un maestro Jesús trascendió y sigue canalizando este tipo de sabidurías, cómo es que Ra estuvo en esta tierra también y sigue entregando este tipo de información. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿qué es lo que les interesa realmente? Y entonces vamos a otra premisa del curso de milagros, y es que lo único real es el amor, es lo único real. Y entonces ahí sí, esa es la más fumada de todas, ¿no? Porque paz y amor y hippies y todos loquísimos y aquí, pero más allá de esa comprensión mundana del mundo, realmente va a una observación experiencial, que es cuando hablamos de la paz, del amor, es soy la paz y soy el amor. No, no tengo que ir a buscarlos, simplemente tengo que reconocer que ya están aquí, disponibles. Y eso ya de entrada es súper liberador, porque ahí ya digo como miércoles, o sea, no tengo que desbaratarme esta y todas las otras existencias para tratar de hacer una comprensión allá afuera de algo que nunca ha estado allá. Es como botar las llaves adentro de la casa y salir a buscarlas a la calle del frente. Exactamente lo mismo. Tú Sí, sabes, perdón, dale, Nick, dale. perdón, es por alusión a ella. Tú sabes lo que yo he entendido cuando decías eso de eh, nada que es real puede Nada ser real puede ser amenazado. sí, la conciencia, el ser. Exacto, Totalmente. tal cual. Todo lo demás es un holograma, no es real. Así es, Exactamente. así Entonces, es. entonces por eso a veces la persona que no tiene apego a su propio cuerpo porque lo entiende como un holograma está muy cerca de la paz. Así Total, es. tal cual. Y muchas de las evidencias, por ejemplo, ahorita estoy pensando en mi querido Juan Carlos García Jimeno, Juan Carlos Jimeno, que Juan, está, Sí. besitos, besitos. te amamos y estamos pendientes, mi querido amigo. Con estas canalizaciones que hace aquí en tu espacio de mediunidad, eso es una evidencia, eso es una prueba real y es una de todas las que hay, ¿no? De que la conciencia intacta, señoras y señores, no le pasó nada, no tiene rayón ni abolladura. Y a mí me Sí. gustaría, si me lo permites, estoy pendiente del tiempo eh, para no estropear tu próximo programa, pero me No, gustaría hablar rápidamente. Dale, dale, dime, me vas a decir algo. no, sí, sí, no. No es mi próximo programa, es otro programa en Uruguay y Ah, ya, cierto. que le tenemos que dejar el sitio. Sí, seguro, Sale, sin sale. problema. Sí. Voy a hablar de la primera pregunta que ya hacen después de que contacta a Ra, evidentemente vuelven a tratar de hacer un contacto, esa sería la primera sesión. Y en la primera pregunta le dicen a Ra, ¿tienes un propósito específico? Y de ser así, ¿podrías decirnos algo acerca de cuál es? Y Ra contesta, soy Ra, estamos en comunicación, nosotros también tenemos nuestro lugar, no somos los de la densidad del amor ni los de la densidad de la luz. ¿No somos de la densidad del amor ni de la luz? Espérenme, porque esto obviamente a cualquiera nos hubiera sacado de onda. Pero cuando ya explica las densidades de conciencia, que es lo que Patty me estaba dando un poco pie, es que él habla de que en la primera densidad o dimensión, él les llama densidades de conciencia, lo que existe ahí o la conciencia es solamente, lo que está experimentando es la existencia, es decir, por ejemplo, los cuerpos atómicos, la materia orgánica, los elementos están en esta primera densidad de conciencia. Los cuarzos, ¿les suena? Segunda densidad de conciencia, experimentan el crecimiento y el movimiento.
es toda la vida biológica, plantas, animales, etcétera. También desde esta densidad van experimentando y creando algo que luego ya tenemos nosotros, pero puesto a todo lo que da, que es el ego. Y esto lo podemos ver desarrollándose en algunas de nuestras mascotas a nivel casero, que ya una mascota prefiere un plato en lugar de otro, o una camita en lugar de otro, o tiene una personalidad desarrollada que se distingue de otro, de su hermano o de su hermana, y se distinguen. Eso es desarrollar ego, que ya en nuestra tercera densidad, según Ra, dice, lo que estamos trabajando aquí es la conciencia de nosotros mismos, la elección, es la introducción de la polaridad. Tenemos puesto el velo del olvido en esta tercera densidad. El catalizador de nuestra evolución es, así lo dijo Ra, el sufrimiento psicológico, contrastes, dificultades y retos. El sufrimiento forza a la conciencia a liberarse del ego y esto lleva a la entidad a poseer por completo, adivinen qué, su libre albedrío, para después tener la elección. ¿Qué vas a hacer? ¿Un ser positivo o negativo? Las dos cosas se valen. Desde la ley del uno habla de la cuarta densidad, que es a donde se trabaja el amor y el entendimiento. Desde la quinta, la luz y la sabiduría. Por eso es que él, siendo de sexta, dijo, no soy de la densidad del amor, que sería cuarta densidad, ni la densidad de la luz, la quinta densidad, sino él pertenecía o pertenece a la sexta densidad, a donde trabajan la unidad. Y después en séptima densidad, lo que Rab comenta que se trabaja es la eternidad. Hay un regreso, digamos, a la fuente. No es que nada más sean 7 densidades, sino él mismo trata de describir que estas son como octavas que se repiten en la infinidad. Y solo para cerrar, porque ya veo que tengo 4 minutos y no los voy a usar todos, me gustaría leer lo siguiente que me parece sensacional. Esa primera sesión la cierra Ra diciendo esto. Dice, en realidad no existe lo correcto o lo erróneo, no existe polaridad, pues todo será conciliado en cierto punto de su danza a través del complejo mente-cuerpo-espíritu. Nosotros somos ese complejo, mente-cuerpo-espíritu, que gustan distorsionar de varios modos en el momento actual. En otras palabras, que no logramos comprender y distorsionamos todo. Esa distorsión no es necesaria en ningún caso, es escogida por cada uno de ustedes como alternativa a la comprensión de la unidad total de pensamientos que unifica a todas las cosas. No se está hablando de entidades o cosas similares o de cierto parecido. Son todo. Cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Son unidad, son infinidad, son amor-luz, luz-amor. Son. Esa es la ley del uno. Oye, me ha encantado. Además, y entiendo también que hay algunos que viven en la densidad de la ameba, en la segunda, que todavía no han subido. Pero en fin, bueno. Que no hay nada erróneo, Que está perfecto que está también. perfecto, no hay Está problema. perfecto, no hay ningún problema. Oye, muchísimas gracias por toda la disertación, me refiero, porque ha sido un programa. Estos habría que repetirlos, de verdad, en serio, Sería Cuando quieras. un proyecto fantástico para vosotros y para nosotros, me refiero, para todos. Y Así una es. cosita más, antes de que se pase el tiempo del todo, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, pues ambos tenemos nuestras redes sociales, pero la verdad es que trabajamos ahí como muy de la mano casi siempre. Nico, bueno, yo estoy en YouTube, en Instagram y en Facebook como Patti Sandoval Holística. Y pues en este instante de mi existencia, mi dedicación total y absoluta está en un curso de milagros. Tenemos un grupo en el que nos reunimos martes y domingos, a menos que haya alguna situación, pero es constante. Y pues hacemos este tipo de Te disertaciones dejamos la liga para que se unan. para que se unan por ahí quien quiere y le interese. En este momento es un espacio libre, no tiene ningún costo. Realmente es un espacio
empezar a abrir los ojitos de la conciencia Disfrutarnos. y disfrutarnos, porque pues aquí estamos en pinitos también, trabajando. Y yo en Revela tu Magia, Instagram, YouTube, Facebook, los contenidos están en YouTube. Ahí yo creo y espero que puedan encontrar cosas de su interés. Revela tu Magia. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias por colaborar sin ánimo de lucro, que siempre me gusta decirlo para que la gente lo sepa. De verdad es un verdadero placer estar con personas tan, tan, tan allegadas a mí. Es como lo siento. Totalmente Igual, Juan de Dios, tú sabes. Así Saludos que, y beso a Carmen. sí, de tu parte, de vuestra parte. Así que ya sabéis, gracias por todo lo dado, por todo lo vivido, por todo lo expresado. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por estar en este tiempo, en este mundo. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a los Gracias a dos, ti. un abrazo a los dos y, como me gusta despedirme, siempre feliz y divertida vida, que para eso venimos, para divertirnos. Y un abrazo de luz a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a Besitos. todos. Abrazo, beso. Bye.